Hola, hola, queridos amigos, hermanos, muy buenas noches o bueno, la hora que estén ustedes. Para mí es una alegría poder compartir el estudio de la palabra de Dios de esta semana. Estamos en un trimestre cuya lección lleva por título La misión de Dios, mi misión. Y la lección de esta semana, excusas para eludir la misión. Así que les invito previamente a participar de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Usted puede acceder a estas preguntas, responder y consolidar su aprendizaje. Por otro lado, también en la descripción del video usted va a encontrar también la manera de poder proyectar en su propia escuela sabática las preguntas del Kahoot. Usted debe tener una cuenta en Kahoot y aceptar la invitación que le hacemos a través del link que está en la descripción de este video. Y entonces en su escuela sabática podrá colocar en la pantalla las preguntas claves y será un momento pleno de participación de los miembros de su escuela sabática. Muy bien, vamos entonces directamente al estudio de la palabra de Dios en esta semana. Miren ustedes, el título es Las excusas para eludir la misión. Y la palabra clave aquí es la palabra excusa. Así que vamos a hablar acerca de las excusas. Y entonces para eso primero vamos a ir al diccionario para ver cuál es la definición que encontramos allí sobre excusa. Primera definición, acción de excusar. Segunda definición, motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Es un motivo, es un pretexto, es una razón falsa y de lo que se trata es de eludir un deber, de eludir una obligación o de disculpar una omisión. Bueno, podemos ver que ese es el significado de la palabra excusa, un pretexto, un motivo, una razón falsa. En la historia podemos encontrar algunas excusas famosas. Vamos a ir, por ejemplo, a Cristóbal Colón, cuando en 1492 lanzó, se lanzó a rumbo a lo desconocido desde Puerto de Palos y llevó las tres carabelas conocidas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, llegó un momento en el viaje en el que prácticamente ellos no podían avanzar, habían perdido dirección, estaban completamente asustados, ¿qué es lo que estaba pasando? Y entonces Cristóbal Colón les dice, bueno, la razón por la que estamos así es que las corrientes del Atlántico nos han traído por este lugar. La verdad es que no tenían la menor idea de que cuánto distaba para la Tierra y los cálculos que había hecho Cristóbal Colón acerca de llegar a las Indias orientales, yendo por el occidente, bueno, se habían quedado pequeñas, ¿no? Lo salvó el hecho de que el continente americano estuviese allí en medio de esa ruta. Bueno, pero esa fue la explicación que dio cuando no se avistaba tierra en la época en que sus marineros ya estaban demasiado preocupados, ¿no? Otra excusa que encontramos en la historia, una excusa muy famosa, es la que dio Felipe II cuando la Armada Invencible, tal como la conocen los ingleses, o como la conocen los españoles, la grande y felicísima Armada, ¿no? Cayó en su propósito de poder invadir Inglaterra y de alguna manera colocar una reina afín a Felipe II en Inglaterra. Bueno, lo que sucedió fue que hubo una gran cantidad de barcos que enfrentaron tormentas y las tormentas destruyeron parte de esa flota y entonces Felipe II, él dijo, yo envié a mis barcos a enfrentar hombres, no a enfrentar a los elementos de la naturaleza. En realidad había cometido varios equívocos, varios problemas de estrategia, y esas fueron algunas de las razones por las que la famosa Armada Invencible, la grande y felicísima Armada, como dicen los españoles, eh, fue derrotada. Eso fue en el año 1588, una excusa famosa de la historia universal. También en los juicios de Nuremberg, en los juicios de Nuremberg durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando preguntaron a muchos de ellos por qué habían cometido esos crímenes tan execrables contra los seres humanos, entonces la respuesta de varios de ellos fue, lo hice porque recibí órdenes. Y entonces de esa manera trataron de excusar la responsabilidad que tenían por los crímenes de guerra que habían perpetrado juntamente con el ejército nazi. Bueno, lo hicimos porque recibimos órdenes, excusas. En la palabra de Dios encontramos excusas también muy famosas. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, encontramos allí a Eva. Eva, en lugar de asumir su responsabilidad, ella inventó una excusa. Cuando se le preguntó, ¿por qué tomaste del fruto del árbol que yo dije que no se comiese? Entonces Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, fue la serpiente, fue Satanás. Aún en nuestro tiempo hay muchas personas que le echan la culpa a Satanás de sus propias equivocaciones. A veces Satanás no tiene ni la menor culpa porque está ocupado en otras cosas y nosotros decimos, bueno, es que Satanás me tentó. ¿Por qué llegaste tarde? Satanás me hizo llegar tarde. ¿Por qué hiciste esto otro? Fue una tentación de Satanás, ¿no? Tratando de evadir nuestra decisión y no asumir nuestra responsabilidad. En la palabra de Dios encontramos también a Moisés. Cuando Dios lo llama a Moisés, él se llenó de excusas. Él no quería ir a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavizado por los egipcios. Entonces él dijo, Señor, yo no hablo bien. Señor, yo soy tardo para hablar. Envía a otro en lugar de mí. Moisés tenía sus excusas para no cumplir la misión que Dios le estaba entregando. También algo similar sucedió con Gedeón. ¿Recuerdas a Gedeón? Un ángel se presenta donde Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y entonces también le encomienda la misión de poder liberar a los israelitas del yugo de Madián en aquel tiempo. Y entonces la excusa que en aquel momento hizo o dio Gedeón fue, Señor, yo soy pequeño, yo soy insignificante, Señor. Yo pertenezco a la familia más insignificante de Manasés. Busca a otra persona. Es decir, Gedeón al comienzo tuvo también sus propias excusas para no cumplir la orden que Dios les había dado. Por otro lado, vemos a Pedro en el Nuevo Testamento, ¿no es verdad? Recordamos ese momento, cuando finalmente está siguiendo a Jesús en aquel momento, cuando Jesús estaba siendo juzgado, ahí en el patio del sacerdote, en el patio de Anás. Una mujer lo reconoce y entonces él trata de excusarse. Él dice, tú también, le dice la mujer, tú también andabas con él. Y además, hasta tu manera de hablar te delata. Hablas como un Galileo, tenía el acento de un Galileo. Y para poder disculparse o excusarse, ¿no? De el tipo de lenguaje que tenía, del acento que tenía, él empieza a hablar palabrotas, ¿no? Empieza a hablar de una manera y dice, mujer, ya te he dicho que no lo conozco. Y empieza a dar maldiciones, ¿no? Excusándose de esa manera por el acento que tenía. Bien, ustedes pueden ver, el ser humano, desde que es ser humano, siempre trata de evadir sus responsabilidades. Siempre trata de buscar alguna excusa para poder justificar algún error, alguna omisión, algún deber no cumplido, algo que no quiere realizar, excusas, excusas y más excusas. En esta semana estamos hablando también, estamos estudiando acerca de un hombre que estaba lleno de excusas también. Las excusas de Jonás. Recibió una orden directa de parte de Dios y él empezó a fabricar excusas para no cumplir la misión. ¿Cuántas veces nosotros también recibimos una orden directa de nuestro Dios y no estamos dispuestos a asumir el desafío y fabricamos excusas, inventamos razones falsas para justificar el hecho de no querer cumplir la misión que Dios nos ha entregado? Excusas para eludir la misión es el título de la lección de la escuela sabática de esta semana. Entonces, mis hermanos, vamos a ir al análisis de el texto bíblico y de la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 8. Miren la manera como Isaías se presenta delante del Señor.
Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Qué respuesta tan inspiradora. Aquí estoy, Señor, envíame. No tengo ninguna excusa, no quiero ninguna excusa. Lo único que quiero es obedecer tu palabra, obedecer la misión que me estás encomendando. Esta es la respuesta de Isaías. Vamos a ver entonces, mis hermanos, cuáles son las excusas que presenta Jonás y de qué manera esas excusas pueden ser también las nuestras y cómo en realidad nosotros debemos aprender a obedecer al Señor sin presentar excusas para el cumplimiento de la misión. Veamos la primera excusa que presenta Jonás, como para no obedecer la clara orden de Dios. Dios le dice, tienes que ir a Nínive, y Jonás hace exactamente lo contrario. En Nahum capítulo 1, versículo 1, se nos habla acerca de la ciudad de Nínive. Ahí se dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, todo un libro dedicado a profetizar contra uno de los imperios más grandes y quizá el imperio más sanguinario que hubo en el tiempo antiguo. Hasta la época de los asirios, la mayor parte de los imperios lo que hacían era ir, derrotar a una ciudad, tomar una ciudad y hacer que aquellos que habitaban en esa ciudad le paguen impuestos. Ellos estaban felices. Entonces la ciudad permanecía, ellos venían y les pagaban impuestos y entonces era un rey vasallo, ¿no? Lo que hicieron los asirios fue diferente. Los asirios empezaron a entrar en la ciudad, destruir la ciudad y colocar líderes asirios, llevar a la población a otro lugar y colocar en su lugar a una población afín a los asirios y líderes asirios, ¿no? Algo que era completamente diferente a lo que hacían otros pueblos. Los asirios fueron conocidos como el imperio más sanguinario, más violento de la edad antigua. Así que podríamos decir que Jonás tenía razones, entre comillas, para desobedecer, excusas en realidad, tenía miedo, podría ser una de las razones por las que no obedeció. Miren ustedes en Segunda Reyes capítulo 17, también se habla acerca del imperio asirio. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Allí es que se habla acerca de la desaparición de esas tribus. Recuerden ustedes que Israel solamente tuvo poco tiempo como reino unificado, ¿no? El primer rey, Saúl, un reino unificado. El segundo rey, David, un reino unificado. El norte y el sur estaban unificados. El tercer rey, Salomón, este era un reino unificado. Recién en el tiempo de Roboán y a principios del reinado de Roboán se divide. Hacia el norte está Israel con su capital en Samaria y hacia el sur queda Judá con su capital en Jerusalén. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. De esa manera se hace la división. Bueno, las tribus del norte fueron destruidas por los asirios. Y los asirios tomaron Samaria y llevaron cautiva a la población, la condujeron a otro lugar y trajeron, incluso babilonios trajeron, para que puedan morar en el lugar donde anteriormente vivían los israelitas en el norte. Fue realmente la caída total del reino del norte. Ahora, la Biblia también menciona al imperio asirio en Segunda Reyes capítulo 19, versículo 32. El rey de Asiria, Sennacherib, uno de los grandes reyes de Asiria, tiene la intención de destruir a Jerusalén. Y entonces es interesante cómo en Judá, en Jerusalén, habían varias ciudades. Y entonces la gente de Jerusalén había colocado luces en cada una de las ciudades. Y entonces cada noche iban viendo el avance de los asirios
cuando los asirios iban y apagaban la luz de una ciudad, esa significaba que esa ciudad había caído, ¿no? Y entonces iban avanzando y las luces se iban apagando y las luces se iban apagando y hasta que los judíos sabían en Jerusalén que finalmente les iba a tocar a ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de un gran libramiento que tuvo y Sennacherib no pudo vencer a Judá, sino que Dios obró milagrosamente y Judá fue preservada, ¿no? Del poder de los asirios. Así que Jonás podía pensar de esta manera: Señor, esta gente es muy sanguinaria. Señor, este imperio es un imperio que destruye a los países, destruye las ciudades, empala la terrible costumbre que tenían los asirios, un pueblo muy violento, un pueblo de guerra, un pueblo sanguinario, era que despellejaban a los pobladores de la ciudad vencida, los empalaban para poder colocar allí un aviso a los demás qué significaba enfrentar el poder del imperio asirio. Y entonces la gente estaba horrorizada, ¿no? Cuando venían los asirios, muchos de ellos antes de presentar batalla empezaban a suicidarse en masa. Tal era el terror que los asirios inspiraban entre los pueblos contemporáneos, los pueblos de su tiempo. Así que el temor pudo haber sido una razón para decir: Señor, mándame a cualquier lugar. Pero a Nínive, Señor, es una ciudad tan violenta. Es lo mismo que mandarme a la muerte. Quizá esa podría ser una razón, ¿no? No obedeció al Señor porque él recibe la orden y el miedo lo lleva a tomar una decisión diferente. A pesar de todo esto, a menudo leemos la historia de Jonás con desaprobación, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo. Es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de ser guiados por Dios. Ahí está la gran diferencia en la vida del cristiano. El valiente y el cobarde tienen miedo. Ambos tienen miedo. La diferencia es que el valiente tiene miedo y no se deja gobernar por el miedo. El cobarde tiene miedo y se deja gobernar por el miedo. El miedo lo paraliza, el miedo lo hace huir, el miedo lo lleva, lo impulsa a hacer cosas indignas. El miedo tiene esos efectos en la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien se llena de miedo, actúa de una manera contraria a lo que se espera de un hombre que enfrente los desafíos, las situaciones de la vida. Podemos decir que una de las razones que Jonás, o excusas que Jonás tenía para poder eludir la misión que Dios le estaba entregando, era el miedo debido a que estaba siendo enviado a una nación sanguinaria para predicarle. Vamos a ir a una siguiente razón, una siguiente falsa razón que podrían tener los o Jonás para no ir donde los asirios a predicarle. Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y ahí encontramos Jonás capítulo 1, versículo 9. En un cierto momento, Jonás está hablando con los marineros. ¿Recuerdan ustedes la historia? Jonás había recibido la orden de ir a predicar a Nínive. Nínive más o menos son unos 900 a 1000 kilómetros hacia el este. Pero lo que hace Jonás es ir en dirección contraria, es decir, va hacia el oeste, va hacia Tarsis. Tarsis queda por España, es decir, va a 3000 kilómetros más o menos en dirección contraria a donde Dios le había dicho que fuese. Es decir, cuando él recibió la orden de ir hacia Nínive, él se encontraba solo a 900 o 1000 kilómetros de Nínive, pero a donde él quería ir lo iba a alejar prácticamente a unos 4000 kilómetros. O sea, iba a terminar más lejos todavía de aquel lugar a donde Dios lo había mandado. Entonces, mientras están allí en el barco, se desata una gran tormenta. Y entonces en esa tormenta parece que perecían y todos se ponen a orar. Cada uno empieza a orar a sus dioses, cada uno empieza a hacer sacrificios a sus dioses, y en ese momento encuentran que Jonás está dormido plácidamente en el fondo de la bodega, todo el mundo orando.
El barco a punto de hundirse y Jonás tranquilo, durmiendo su siesta. Hasta que le dijeron, mira, ¿qué haces allí? De una vez, apúrate, clama tú también, porque aquí nos hundimos todos. Aquí de este lugar no vamos a salir vivos, así que clama a tu Dios. Bueno, y después empezaron a echar suertes para ver quién era el responsable. Y encontraron, pues, el sorteo que hicieron determinó que era Jonás. Y le preguntaron, a ver, dinos, ¿a quién sirves? Y ahí está la respuesta, Jonás 1:9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo. En realidad no era tan temeroso de Dios, ¿no? Porque el que es temeroso de Dios es obediente a Dios. Y Jonás estaba demostrando que no tenía temor del Señor porque lo estaba desobedeciendo, estaba yendo en la dirección contraria. Pero cuando le preguntan a Jonás, mira, ¿quién eres tú? Yo soy hebreo. Yo temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí estaba dispuesto a decir a quién era el Dios a quien servía. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bueno, por lo menos podríamos decir que este Jonás era sumamente sincero, ¿no? No había ocultado. Les había dicho, yo estoy huyendo de la presencia de Jehová. Yo estoy yendo a un lugar donde Dios no me puede encontrar. Miren ustedes, qué locura la de Jonás. Mira, y este era un profeta. Este conocía al Dios verdadero. Él había escuchado la voz de Dios directamente y sabe que Dios es creador de los cielos y que hizo el mar y la tierra, es decir, que es soberano sobre todas las cosas. Eso estaba en su cabeza. En su teología, él creía claramente que Dios es soberano sobre todas las cosas. Eso es su teología, una teología correcta. Pero en la práctica, él pensaba que Dios era soberano en Nínive, que Dios era soberano en Jerusalén, pero que Dios no era soberano en Tarsis, porque él está diciendo, voy a ir a Tarsis para huir, donde Dios no me encuentre. Él piensa que Dios no lo va a encontrar en Tarsis. Mira, en la teología él dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, en su teología está correcto, pero en su vida práctica, en sus decisiones, él no obra conforme a su teología. Hay una contradicción entre lo que él cree y lo que él hace finalmente. Mis hermanos, esta es una terrible contradicción para el ser humano. Si nosotros tenemos un Dios que está por encima de todas las cosas, que es soberano, creador de los cielos y de la tierra, creador del vasto universo, aquel que hizo las leyes de la naturaleza, aquel que es nuestro creador, y sin embargo no lo obedecemos, nuestra teología puede estar correcta, lo que pensamos puede estar correcto, pero lo que hacemos es completamente incorrecto y va en contra de lo que creemos. Y eso es vivir en duplicidad, no ser íntegro. El que es íntegro es aquel que piensa y actúa de acuerdo a lo que piensa. Es decir, entre lo que piensa y lo que predica y lo que actúa no hay diferencia. El que es falto de integridad es aquel que piensa una cosa, dice otra cosa y actúa de otra manera. No hay congruencia en la vida. ¿Cuántas veces eso fue lo que Cristo les dijo a los fariseos? Cuando a los discípulos les dice, miren, ustedes hagan como los fariseos dicen, pero no hagan como los fariseos hacen. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que lo que decía era diferente a lo que hacía. Queridos hermanos, ese es un peligro en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces, cuántas veces lo que decimos, lo que creemos, está en contradicción con lo que vivimos? Es el caso de Jonás. Jonás tiene algunos conceptos equivocados. Él cree que en la vida práctica, él tiene una teología, pero en la vida práctica, él no aplica esa teología en la que cree. Él dice, Dios es creador del cielo y de la tierra, soberano sobre todas las cosas.
pero en la vida práctica se corre para Tarsis, pensando vanamente que en Tarsis Dios no lo va a encontrar. Qué terrible contradicción, ¿no? Qué pensamiento más eh, contradictorio el que tiene este hombre Jonás. Ahora, la palabra de Dios nos dice, miren, Jonás capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y Jonás está hablando del momento en que está en el vientre del gran pez y su oración llegó hasta el santo templo de Dios. Él oró y el Señor le dio una nueva oportunidad y sin embargo muchas de las cosas que él pensaba no cambiaron. O sea, a pesar de la nueva oportunidad que recibió y a pesar de la oración que hizo, él continuó todavía con ciertos pensamientos como que los ninivitas estaban más allá de la gracia de Dios, que ellos no eran dignos de recibir la gracia de Dios. Ese era otro pensamiento equivocado que tenía Jonás. Miren ustedes nada más la soberbia, ¿no? Miren ustedes nada más el pensamiento equivocado de Jonás. Jonás se quería colocar él mismo como quien determinaba quién era digno y quién no era digno. Él decía, los judíos somos dignos, los israelitas somos dignos de recibir la gracia de Dios. Los ninivitas no, ellos son muy malos, ellos son sanguinarios, ellos son destructores. No, 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 la gracia de Dios no puede alcanzarles a ellos. Es decir, aún después de la oración continuó con sus prejuicios y con sus pensamientos contradictorios. Este profeta de las excusas, ¿no? Este profeta Jonás. Miren, otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar a un alma, así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Podemos asumir una mentalidad de salvador con respecto a la misión. Nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. No eres tú el que convierte, no eres tú el que salva, no son tus palabras bonitas, no son la buena personalidad, una buena actitud. No, no, no eres tú el que va a operar la transformación o la salvación en la vida de las personas. No soy yo, es el Espíritu de Dios. No con fuerza, sino con el Espíritu de Dios es que el cristiano tiene que avanzar. Y entonces, la salvación pertenece al Señor. El Señor determina a quién salva. Su gracia se ha extendido para todos. Tú no vas a decidir que hay grupos que están más allá de la gracia de Dios. Estos son supremamente malos. Ellos son buenos. Estos sí pueden. No, estos de acá son muy malos. Aquellos no, estos son peores, no. Eso es lo que pensaba Jonás, ¿no? Jonás se creía con el derecho de decidir quién recibía o quién no recibía la gracia de Dios, ¿no? A él solo le correspondía anunciar, no tenía otra función sino la de anunciar la gracia del Señor. Vamos a ver, mis hermanos, aquí otra excusa de este profeta de las excusas, que es Jonás. Bien, aquí encontramos el texto bíblico. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que se encontraba por España, ¿no? A unos 3000 kilómetros de la ciudad de Jerusalén o de la tierra de Judea, de la tierra de Israel. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué cosa, ¿no? Este Jonás piensa que huyendo a Tarsis estará lejos de la presencia de Jehová. Dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si huyese hacia las alturas, allí estás tú. Si huyese hasta las profundidades, ahí me seguirá tu mano. Dios es omnipresente. Jonás tenía una teología correcta, pero en la práctica, cuando hacía decisiones, él pensaba que había lugares donde la presencia de Dios no lo iba a acompañar. Ahora, mis queridos hermanos, tú puedes decir, este Jonás
Mira qué desobediente, pero qué tonto este Jonás. ¿Cómo va a huir a Tarsis y va a pensar que en Tarsis Dios no lo va a encontrar? ¿Sabes, mi hermano? Muchas veces nosotros, como seres humanos, cometemos el mismo error de Jonás, pensar que hay lugares, pensar que hay situaciones en los que el ojo de Dios no nos está contemplando. Cuando pensamos que no hay nadie que nos está viendo y empezamos a tener lecturas inconvenientes o entramos en páginas de internet inconvenientes porque pensamos que nadie nos está viendo. Cuando aparentemente no hay ojo de ningún ser que puede contemplarnos, allí está presente el ojo de Dios. Ahí está presente el ojo del Señor. Está contemplándonos. Y nosotros vanamente pensamos que no hay nadie que nos está observando. No, mi querido hermano, anda a cualquier lugar. El ojo de Dios está sobre ti. Abre la página de internet que tú quieras. El ojo de Dios está sobre ti. Cuando estás en lo secreto y piensas que nadie te ve, el ojo de Dios está sobre ti, porque no hay ningún lugar, no hay ningún espacio en el mundo que esté fuera de la soberanía de Dios. No hay ningún Tarsis, como piensa Jonás. En Tarsis yo voy a estar lejos de la presencia de Dios. No, no hay todo lugar en el que nosotros estemos es un lugar donde Dios nos puede encontrar, donde Dios nos mira. No hay nada secreto, ni siquiera nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nada escapa al ojo escrutador de nuestro Dios. Y el pensamiento solemne. Debemos vivir cada día con la conciencia plena de estar en la presencia de Dios. No pienses que hay algo que puedes hacer a oscuras, así de manera oculta y que nadie te va a ver. El ojo humano no te ve. El ser humano no te va a juzgar, pero un día Dios te va a juzgar y Dios traerá toda cosa, incluso aquello que esté encubierto, traerá a juicio. Y entonces delante del tribunal de Dios, nada será oculto, nada permanece oculto. Mira en Salmos 24:1, donde se habla acerca de la soberanía de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay ningún espacio que pueda estar fuera de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios reina sobre todas las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no hay un espacio en el que nosotros podamos mantenernos en secreto. Y el Señor nos pide que podamos guardarnos sin mancha del mundo, que podamos vivir con la plena conciencia de la presencia de Dios en todo lugar. Todo lugar, Señor, voy por este lado. Señor, ¿apruebas esto que voy a hacer? Señor, voy a hacer una decisión. Señor, esta decisión es conforme a tu voluntad. ¿Es lo que tú quieres que yo haga? Señor, este lugar, estoy dispuesto a entrar a este lugar, pero Señor, este lugar, ¿es conveniente o es inconveniente? ¿Me vas a acompañar? ¿No me vas a acompañar? ¿Este lugar me ayudará? ¿No me ayudará? Es decir, estamos en todo momento bajo la soberanía de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada escapa a la soberanía de Dios. Por eso es que Él nos invita para guardarnos sin mancha delante del mundo, vivir una vida santa con plena conciencia de su visión, que estamos siendo siempre escrutados por nuestro Dios. Y por último, participar de la misión. Dice aquí, a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y utilizarlo, ya sea para ayudar a la gente, comprar publicaciones y materiales de evangelización o pagar servicios para dedicar más tiempo a la obra misionera. Hay gastos relacionados con la misión, la obra misionera. En cualquiera de sus formas exige sacrificios. Hay sacrificios que tenemos que hacer. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es el costo que nosotros tenemos que asumir por hacer determinada obra, ¿no?
El costo es aquello que dejamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos decidiendo seguir una carrera, ¿cuál es el costo que tú asumes por seguir una carrera? Bueno, el costo que asumes por seguir una carrera es dejar otras carreras. El costo que asumes por casarte con tu esposa es dejar a todas las demás mujeres, solamente para tu esposa. Entonces, son los costos que existen en la vida. ¿Ah? Y la misión también, en el momento que te enfocas en la misión, hay algunos costos que asumes. Por ejemplo, el caso de dedicar el tiempo de manera más permanente, decidida, a servir al Señor. ¿Mm? O también dedicar nuestros talentos, o dedicar nuestros recursos para la obra del Señor. Entonces hay un costo. La obra misionera, dice aquí, en cualquiera de sus formas, exige de sacrificios. Vamos a ir a la siguiente parte. Confrontaciones incómodas, más excusas que tenemos nosotros como seres humanos para no cumplir la misión, ¿no? Esto está presentado en la vida del propio Jonás. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jonás llega a ser el evangelista más exitoso de todos los tiempos. No hay un evangelista que fuese el más exitoso evangelista de todos los tiempos, porque él va predicando a la ciudad de Nínive y se convierte toda la ciudad. Imagínate un predicador en la ciudad de Lima y que se convierte a toda la ciudad de Lima, 10 millones de habitantes. Bueno, en aquel tiempo esa ciudad era una de las más pobladas del planeta, así que vivía mucha gente por allí. Imagínense ustedes. Y entonces llega Jonás, empieza a predicar y se convierte. O sea, contrario a lo que él esperaba, porque él llega con un, vamos a decir, llega de mala gana. Es decir, después que se le cayeron todas las excusas, Jonás llega de mala gana a predicar a Nínive. ¿Cómo sabemos que llega de mala gana? Bueno, él está en Nínive y él predica por cumplir, ¿no? Porque su predicación es una predicación solo de condenación, solo de juicio, solo de castigo. La predicación de Jonás es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está? Tienes que arrepentirte. ¿Dónde está? Acepta a Jehová. Acepta al Señor en tu corazón. Entrégale tu vida. ¿Dónde está el llamado? Es un evangelista sin llamado. Es un predicador que no llega a invitar a las personas para arrepentirse, para aceptar a Dios. Él presenta un evangelio a medias. Es decir, Jonás está claro que él no ha querido ir, él ha presentado muchas excusas y cuando llega a Nínive, está claro también que él predica sin ganas, ¿no? Él simplemente cumple, predica por cumplir. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ni un llamado, ni una invitación, no hay una acepta a Jesús, no hay una acepta a Jehová, no hay un arrepentimiento, nada. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Y mis hermanos, lo sorprendente es cómo los ninivitas, con un mensaje tan sesgado, con un mensaje tan pequeño en relación con el Evangelio, porque no presenta la misericordia, solo presenta el juicio. Es un mensaje de palo, ¿no? A veces hay predicadores que les gusta dar palo a la congregación, pero este es un mensaje simplemente de castigo, de juicio, de destrucción. No hay la misericordia, no hay la gracia, no hay la invitación, no hay el arrepentimiento. Lo maravilloso es que los ninivitas, a pesar de recibir un mensaje tan dado de mala gana, un mensaje tan sesgado, a pesar de eso, los ninivitas, de lo que recibieron, ellos hicieron el Evangelio, completaron el Evangelio. Y en sus actitudes, ellos llegaron a entender implícitamente la invitación que Jonás no se atrevió a dar explícitamente. Jonás nunca invitó, pero los ninivitas entendieron que detrás de esas palabras había una invitación para arrepentirse y se arrepintieron. Y un arrepentimiento total en toda la gran ciudad de Nínive.
Y Jonás fue el evangelista más exitoso de todos los tiempos. Poco tiempo de predicación, toda la ciudad convertida. Ahora, ¿saben lo que pasa? Termina la predicación y lo que hace Jonás, ya se entiende que él ha predicado de mala gana, termina y espera el momento. Ya prediqué, Señor, ahora pues que venga la destrucción, que venga el fuego, que sea aniquilado. No sé cómo vas a hacer, Señor, pero ya hay que destruirlos, ¿no? Y entonces va pasando el tiempo y Jonás se va dando cuenta finalmente que Dios no destruye a los ninivitas. Y entonces ahí está recontra enojado, ¿no? Está enojadísimo. Jonás capítulo 4 versículo 1. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, mira esta oración, ¿no? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Mira, qué impresionante cómo Jonás tiene la teología correcta, pero tiene la actitud incorrecta. ¿Cuál es la teología? Bueno, él dice cosas verdaderas acerca de Dios. Él dice, yo sé que tú eres un Dios clemente, yo sé. Ahí está diciendo, ¿no? Yo entiendo, yo conozco la palabra, yo te conozco, Señor. Tú eres clemente, tú eres piadoso, tú eres tardo para enojarte, tú eres grande en misericordia, tú te arrepientes del mal que pretendías hacer sobre Nínive. Todas cosas verdaderas, porque sí, Dios es clemente, Dios es piadoso, Dios es tardo para la ira, todo eso es Dios. Son las mismas palabras que eh, Moisés dijo cuando Dios le presentó su gloria. Las mismas palabras prácticamente. Dios lo ve directamente y Moisés está presente y Moisés ve la gloria de Dios y dice que Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira. Las mismas palabras. Es decir, Jonás conocía a Dios, pero a diferencia de todos los demás pasajes de la Escritura, Jonás está usando esas características de Dios para tener una actitud negativa frente a esas características. No le gusta que Dios sea clemente, no le gusta que Dios sea piadoso, no le gusta que sea tardo para la ira. Es decir, este Jonás tiene sus propios prejuicios y quiere que Dios sea guiado por sus prejuicios. Quiere que Dios sostenga los prejuicios de Jonás. En la mente de Jonás había gente que sí merecía recibir el mensaje y recibir la salvación. Pero hay personas, como los ninivitas, que en la mente de Jonás no merecían recibir la salvación. Esta gente no. Esta gente es súper pecadora. Estos de acá son sanguinarios. Señor, estos no. Y entonces, cuando es Dios clemente, piadoso, tardo para la ira, para los israelitas, amén. A ver, eres piadoso para con Israel, amén. Eres misericordioso con Israel, amén, amén. Todo para Israel, amén. Pero Dios misericordioso para los ninivitas, no. Dios piadoso, Dios clemente para la gente de Nínive, para esos malvados, para esos pecadores, para esa gente que anda en sus propios caminos, quizá borrachos, quizá en caminos terribles, homosexualidad, los peores pecados que uno puede imaginar, están allí, no, esos no merecen. Y entonces Jonás quería que Dios tenga sus propios prejuicios, que Dios discriminase como él discriminaba. Amén para un Dios misericordioso si se trataba de los judíos y los israelitas, pero si se trataba de los ninivitas, yo sabía que tú eres demasiado clemente, Señor, no, ya es mucha misericordia con ellos, ¿no? Mis hermanos, Dios no se guía de tus prejuicios, Dios no se guía de las murallas que tú construyes, Dios no se guía de tus propios resentimientos, Dios no se guía de los miedos y de los traumas que tú tengas respecto de los grupos humanos. No, la misericordia de Dios es para todos, es para Israel y es para Nínive también. Y entonces el Señor, grande en misericordia, clemente, todo amor, perdona a Nínive y eso deja completamente frustrado a Jonás. Lo deja completamente enojado.
Y entonces ahora ora al Señor. Mira, la oración en sí misma es una oración irrespetuosa, ¿no? Es una manera muy, digamos, muy profana de dirigirse al gran Dios del cielo. Y le dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Ya, yo sabía, Señor. Yo sabía, estando en Jerusalén ya me imaginaba. Señor, voy a ir a predicar a Nínive, los de Nínive se van a arrepentir y el Señor está seguro que los va a perdonar, seguro que los va a libertar, pero esa gente no merece. Jonás quiere que sus prejuicios también sean los prejuicios de Dios. Dios no se guía por los prejuicios humanos. La gracia de Dios es para todos. Y entonces el Señor quiere mostrarle una lección de vida a Jonás. Y la lección de vida consiste en la aparición de la calabacera. Jonás se encontraba en el desierto, desde el desierto contemplaba la gran ciudad de Nínive, estaba esperando que venga, ¿no? Que venga la destrucción. Después se da cuenta que la destrucción no va a venir, está enojado, y entonces está ahí en el desierto, mientras de un día, de una noche para la otra, ¿no? En la noche crece una calabacera. Y entonces esa calabacera, así es un milagro, crece rápidamente y le proporciona sombra al día siguiente. Así que cuando se levanta Jonás al día siguiente y empieza el calor del desierto a calcinar su cabeza, él se da cuenta que hay una calabacera ahí al lado. Oh, dice, esta calabacera, ¿no? Se sienta allí y entonces en la sombra, ahí está la calabacera. Gracias, qué bueno. Esta calabacera me ayuda porque ahora no tengo tanto calor, el calor me estaba matando, Señor. La calabacera. Jonás solo piensa en él, ¿no? Jonás solo piensa en la calabacera. Ahora se siente cómodo con la calabacera. Y entonces, al día siguiente, en la noche, un gusano se come la calabacera y lo deja a Jonás otra vez en la misma situación. ¿Y Jonás cómo está ahora? Enojado. Está enojado, dice. Y mira, Jonás capítulo 3 versículo 4. Bueno, Jonás repite eso, ¿no? Jonás 4 3 y 4. Antes de la calabacera es esto. Vamos a leerlo. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas? Jonás? Y ahí después aparece la calabacera que hemos mencionado. Y ahí, mira lo que pasa cuando el gusano se come la calabaza, la calabacera. Eso que le proporcionaba sombra. Jonás estaba feliz, pero después ya no tenía la sombra. Y entonces Jonás capítulo 4 versículos 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Cuál es la lección que Dios le está dando a Jonás? Le está diciendo, mira, Jonás, te preocupas tanto por la calabacera, te ha enojado tanto la calabacera, pero ningún sentimiento te proporciona la idea de que hayan 120,000 seres humanos en Nínive que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, que no saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, que no conocen mis mandamientos, que viven como si yo no existiese. Jonás, no te da pena. Esas personas que están viviendo en la oscuridad moral y en la oscuridad espiritual, que están derrumbándose sobre sí mismos en su gran ciudad, encerrados allí y autodestruyéndose, no te da pena. Te da pena la calabacera, y tú ni trabajaste de un día para tenerla y al día siguiente no la tenías y estabas enojado, pero no te da pena y no tienes ningún sentimiento por aquellas personas de Nínive, 120,000 personas. Yo no voy a tener piedad. Mira, si tú tienes piedad por la calabacera, como yo, Dios sobre todas las cosas, no voy a tener piedad por los 120,000 habitantes de Nínive. La historia termina allí. La historia termina allí. Pero aquí hay algunas cosas que tenemos que comentar, mis hermanos. Mira la naturaleza de Jonás. ¿Cómo se parece mucho a nosotros, ¿no? Jonás no es un hombre que esté guiado por sus principios.
Es evidente que no es un hombre guiado por principios. Es un hombre guiado por sus sentimientos, por sus miedos, por sus preferencias. Él, por ejemplo, tiene miedo de que Dios sea demasiado misericordioso y entonces ese miedo lo lleva a ir a Tarsis. Jonás cree que los ninivitas no deben recibir la misericordia de Dios y eso le hace predicar un mensaje sin ganas, ¿no? Pero termina toda la ciudad aceptando el mensaje del Señor. Luego está enojado porque hay gran calor, está enojado porque Dios ha salvado a los ninivitas, está enojado porque finalmente la calabacera murió. ¿Sabes cuál es ese problema de Jonás? Jonás tiene sentimientos que están determinados por las situaciones que le rodean, ¿no? Bueno, cuando tiene sombra, está feliz. Cuando no tiene sombra, está infeliz. ¿Qué es lo que determina su estado de ánimo? No la convicción de estar de la mano de Dios. No hay una uniformidad en sus emociones. Él, de acuerdo a las situaciones, ¿no? Hay sombra feliz, no hay sombra infeliz. Es decir, las situaciones externas determinan cómo es que él se va a sentir. Es decir, agentes externos determinan cómo él se va a sentir. Lo que van a creer los ninivitas determinan cómo él se siente frustrado. Es decir, no es una persona que se guíe por principios y pueda ser fiel y obediente a los principios del Señor. No, él se guía por las situaciones. Van las cosas bien, está feliz. Van las cosas mal, está infeliz, está renegando. Un día el mismo Jonás que reniega es el mismo Jonás que está alegre por la sombra, ¿no? Entonces, es un vaivén, un ida y vuelta. Va de un lado para otro. Se mueve de acuerdo a las circunstancias. Falta firmeza, falta carácter. Y el carácter es algo que el cristiano tiene cuando asienta su vida en el Dios verdadero. Así que este Jonás. Por otro lado, la historia, mis hermanos, termina de una manera aparentemente inconclusa, ¿no? Porque no termina la historia, no sabemos qué más pasa con Jonás, si regresa a Israel, porque uno podría decir, el Señor le da una lección a Jonás, y el último versículo, Jonás dice, y Jonás alabó el nombre del Señor y reconoció la sabiduría de Dios. No encontramos ese versículo. En ningún momento Jonás dice, Señor, te alabo, tienes razón, disculpa que nunca había entendido. No, la historia no se completa. Ahí queda la historia, ¿no? Queda inconclusa. ¿Y sabes por qué queda inconclusa? Porque esta historia es un mensaje para nosotros, es un mensaje para el lector, ¿no? Porque suscita en nosotros ahora la responsabilidad de decidir. Porque el pensamiento final que está dejando es allí, Dios ama tanto a los ninivitas que Él está dispuesto a perdonarles y darles una nueva oportunidad. Ese es el mensaje. Y ahora nosotros somos llamados a tener el mismo amor que Dios tiene, sin importar nuestros prejuicios, sin importar nuestras preferencias religiosas, preferencias políticas, preferencias raciales, preferencias de nacionalidad, todo lo que divide al ser humano. No. Dios para todos. Aún a los ninivitas que aparentemente no merecían, según Jonás, no merecían de la gracia de Dios, pero Dios extiende su gracia para todos. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios de la Biblia. A la experiencia le sigue la suave corrección de Dios, quien ayuda a Jonás a ver lo insensato, que era de su parte valorar más una planta que los muchos miles de hombres, mujeres y niños de Nínive, así como sus animales. Él se entristeció más por la planta y en cambio estaba esperando que lleva fuego del cielo, ¿no? Que sean destruidos como Sodoma y Gomorra. Eso sí no le importaba su planta. Bueno, vamos a la última parte, mis hermanos, donde encontramos la actitud diferente. Encontramos a alguien que no coloca excusas. Toda la historia de Jonás nos muestra a un hombre que está dispuesto a construir excusas para no cumplir la voluntad de Dios. Pero aquí vamos a ver a Isaías. Y miren ustedes Isaías capítulo 6. Ahí se presenta el Señor delante de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, Isaías contempla la presencia de Dios, contempla la gloria de Dios, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la actitud que tiene en ese momento? Isaías capítulo 6, versículo 5. Ay de mí, que soy muerto.
porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mira qué experiencia diferente, porque Jonás también se encontró con Dios. Dios también se presentó delante de Jonás para darle una misión, le dio un mensaje, pero Jonás ni conciencia presenta acerca de la presencia de Dios en su vida. Lo desobedece, está enojado, él no actúa como Dios quiere que actúe. Así es Jonás, de esa manera. Pero qué diferente con Isaías, ¿no? Él tiene una visión del Altísimo y él dice, soy hombre muerto. Yo soy un hombre pecador y he visto la gloria de Dios. Ahora sí, no, yo francamente siendo inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que es inmundo de labios también. He visto al Rey, he visto a Jehová de los ejércitos. Soy un hombre muerto, porque es un Dios tan santo, un Dios tan sublime, que yo, pecador, debo desaparecer delante de la presencia de Dios. Mira la humildad. Cuanto más cerca estamos del Señor, más conscientes somos de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia insignificancia. Cuanto más importante nos creemos, cuanto más creemos que importan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, yo, como Jonás, ¿no? Cuanto más importante nos creemos y estamos pensando solo en nuestras preferencias, quiere decir que no tenemos conciencia de la presencia de Dios, a diferencia de Isaías. Frente al Señor, él se olvidó plenamente de él. He visto al Rey de la Gloria, he visto al Rey de los ejércitos, he visto a Jehová, ahora soy muerto. Es tan santo y yo tan insignificante que realmente soy un hombre muerto. Pero se sorprende porque ese gran Dios del cielo tiene una invitación. Y Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Tremenda invitación, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías es toda una inspiración. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías se presenta como voluntario. Señor, envíame. Señor, antes que otro pase adelante para poder aceptar la invitación, yo quiero ser el primero. Envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí. No como el caso de Jonás, ¿no? Señor, estoy aquí. El Señor dice, te voy a enviar a Nínive. Y entonces Jonás dice, yo me voy a Tarsis. Te voy a enviar a una misión. No quiero saber nada de tu misión. Te voy a enviar a predicar a esta gente que no me conoce. Te voy a que prediques acerca de... No me importa estas personas, Señor, que se mueran. Esa era la actitud que tenía Jonás. Pero qué diferente la actitud del profeta Isaías, ¿no? Cuando el Señor dice, ¿a quién voy a enviar? El Señor no lo llama directamente, no le dice, Isaías, yo te voy a enviar. No, deja que Isaías hable por sí mismo, que él acepte voluntariamente la invitación. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? La necesidad. ¿A quién enviaré? Y ahí Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Hoy día también el Señor, mis hermanos, de esa manera también nos invita a cumplir su misión. También hasta ahora se puede escuchar esa voz del Señor que dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir en mi nombre? Hay millones de personas. Nínive todavía vive en nuestro tiempo. Nínive se ha multiplicado por 1000, se ha multiplicado por 1 millón. Nínive ahora vive entre nosotros, está. Los ninivitas todavía están allí. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá para poder predicarles? ¿Cuál es la respuesta que crees que Dios espera de parte tuya, de parte mía? La respuesta de Jonás, que se fue para Tarsis, que fue a buscar su zona de confort, o la respuesta de Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta de Isaías. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Qué preciosa esta respuesta del profeta Isaías. Mis hermanos, tenemos los desafíos que la lección nos presenta, y aquí se nos presenta el primer desafío. Hay dos, ¿no? Conocemos, cada semana se presentan dos desafíos. Primer desafío, en una hoja en blanco o en tu diario de oración, haz una lista de 10 personas que sepas que no son creyentes. Las llamaremos tus discípulos. En lo posible escribe sus nombres.
Ten una lista a mano y por el resto del trimestre ora diariamente por cada uno de tus 10 discípulos. Está una lista. Y ora también para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas y de confianza con tus amigos casuales. Al profundizar tus relaciones, observa y escucha cuidadosamente para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas, sus angustias. Luego ora a Dios para que atienda esas esferas de necesidad. Bien, es un desafío y ahora mucho más grande, el hacer la lista con los nombres de personas que no conocen al Señor Jesús. Y el otro desafío está aquí, desafío avanzado, ¿no? Elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos, la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Este otro desafío nos invita para elegir ciudades, dos ciudades, una cercana y una lejana, quizás de la ventana 1040, ¿no? Orar por las ciudades grandes ahí, en donde no se ha escuchado siquiera el nombre de Jesús, en la cultura islámica, en la cultura budista, en lugares donde el cristianismo es solamente una religión completamente minoritaria. Entonces oremos allí. Quién sabe también, el Señor un día te da la misión de poder ir a la ventana 1040. Pero ahí cerca tuyo también tienes tu propia ventana 1040. Entonces el desafío que tiene Dios es el de orar también por una ciudad cercana. Vamos a ir entonces, mis hermanos, a la parte de aplica. Y en aplica está esta pregunta. ¿Cómo puedes aprender, por la gracia de Dios, a superar los temores que puedas tener en cuanto a testificar y cumplir con la misión? En general, ¿cómo superar los temores que tengamos respecto de la misión? Primer punto para poder enfrentar un temor, a identificar, estar consciente. Si tengo miedo, ¿no? Si estoy consciente que hay algo que me incomoda, tengo miedo. Entonces, primero, identificar el miedo, ¿no? Ser consciente de eso. Segundo, ir a la presencia del Señor para buscar coraje, valentía para enfrentar el miedo. ¿No? Entonces, has identificado, Señor, necesito vencer este miedo. Ahora, anda en la oración, ¿no? Dígame, Señor, tengo miedo de conversar con las personas. Me acerco y a veces tengo temor de hablar con ellos. Señor, ayúdame a liberarme de este miedo. Y tercer paso, enfréntalo. Enfrenta el miedo. ¿Mm? Es decir, nadie va a poder superar un miedo si antes no lo enfrenta. Si tienes miedo de hablar en público, ¿cuál es el remedio para vencer el miedo de hablar en público? Hablar en público. Esa es la mejor manera de vencer. ¿Cuál es el miedo? Si tienes un miedo en tu vida, algo que no has podido enfrentar o superar, desde niño no has podido enfrentar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, puedes enfrentarlo. Enfrentar el miedo es una manera de vencerlo. Es la mejor manera de vencerlo. Entonces, si el miedo es para cumplir y testificar, entonces enfrenta haciéndolo, por la gracia del Señor. Vamos a ir, mis hermanos, a la última parte de nuestro estudio, en donde está el CREA, ¿no? El CREA. Y en el CREA tenemos las preguntas del Kahoot. Te invito para que entres allí y respondas las preguntas claves. Y aquí también está la invitación, una vez más, para que puedas abrir tu cuenta en Kahoot, aceptar la invitación que compartimos en la descripción de este video y colocar las preguntas claves de la escuela sabática en tu propia escuela sabática. Ahí en la pantalla de tu iglesia y vamos a ver cómo también nuestros hermanos van a participar y van a aprender la lección de la escuela sabática. Bien, de esta manera, mis hermanos, estamos terminando. Iremos a agradecer a los que participaron en el Kahoot la semana pasada. Felicitaciones a Liz, Mario y Fanny que destacaron en el estudio. Y también muchas gracias por los mensajes cariñosos que nos dieron en la red de YouTube, ¿no? En, el, en la red social YouTube y también aquí en Facebook. Mensajes que compartieron con nosotros. Bien, mis hermanos, llegamos entonces al final. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana.